Hola niños, bienvenidos a la escuelita bíblica. Vamos a orar para iniciar. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por cada uno de los niños que están en casa, Señor. Te pedimos que nos guíes, danos mucho entendimiento y sabiduría para aprender cada día más de ti, de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Ahora pasaremos con la manualidad. Hoy está a cargo de la maestra Diana. Hola niños, buenos días, muchas bendiciones. Vamos con la manualidad para esta semana. Como estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesús, vamos a hacer unas lindas tarjetitas para regalar a nuestros seres queridos. Vamos a necesitar el molde que está en el chat de la escuelita, varios rectángulos de cartulina de diferentes colores, lápiz para colorear, tijeras, goma, un lapicero o lápiz y podemos, si tenemos a mano, podemos utilizar escarchas. Ok niños, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es colorear las tarjetitas navideñas que tenemos en el chat de la escuelita. Como podemos ver, son dibujitos sobre el nacimiento y el anuncio de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok niños, en la tarjetita donde vemos el dibujo de los pastorcitos viendo la estrella de David, vamos a escribir el versículo de Lucas 2, versículos 10 y 11, el cual nos habla del anuncio de los ángeles sobre el nacimiento de Jesús. El cual dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2, versículos 10 y 11. En nuestra segunda tarjetita, donde podemos ver a María y a José dirigirse a Belén, vamos a escribir los versículos que se encuentran en Juan capítulo 1, del 9 al 12. Ahora bien, en nuestra última tarjetita vamos a escribir el versículo que se encuentra en San Mateo 1:21. Ahora que ya hemos escrito los versículos en nuestras tarjetitas navideñas, podemos adornarlas con escarcha. Muy bien niños, así quedaron nuestras tarjetitas navideñas para que podamos regalarle el mejor regalo que tenemos, la palabra de Dios, a esas personas que tanto queremos. Chao niños, nos vemos. Qué bonita que estuvo la manualidad que nos trajo la maestra Diana. Espero que la puedan realizar. Le tomen fotos y las suban al chat de la escuelita. Ahora pasaremos al tiempo de la recitación, que está a cargo de la maestra Jamie. Hola niños, vamos con la recitación de hoy, Lucas 2, 10 y 11. Pero el ángel les dijo: no temáis,
porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2, 10 y 11. Qué bonita que estuvo la recitación, niños. Los invito para que la puedan aprender. Ahora viene un tiempo muy divertido, que es una canción y está a cargo de la maestra Andrea. Qué bonita que estuvo la canción que nos trajo la maestra Andrea. Espero que la puedan aprender. Pasaremos con un cuento.
tarjetita Tita. Hoy estudiaremos la historia del nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador, en San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 24, y dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pasando algún tiempo, llegó el momento del nacimiento. La palabra del Señor dice en San Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y a todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y así fue el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Nos vemos en la próxima enseñanza. Qué bonito que estuvo el cuento. Aprendí mucho hoy sobre el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a pasar a un tiempo muy importante, que es el tiempo de la palabra de Dios. Hoy está a cargo del pastor Marvin. Muy buenos días, tengan todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Hola, hola, hola. Hoy saludamos a todos los niños. ¿Cómo están? Buenos días. Esta mañana es sábado. Una mañana hermosa, una mañana especial. Una mañana donde vamos a aprender el acontecimiento. Yo sé que ya se ha estudiado también, ¿verdad? En otras ocasiones,
pero vamos a estudiar el acontecimiento más importante de la historia, como lo es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el acontecimiento más importante de toda la historia y hoy vamos a ver por qué. ¿Por qué vino Jesucristo a la tierra? ¿Cuál es el propósito por el cual vino a esta tierra? Así que estar muy atentos, muy atentos, como siempre recordándole la importancia de tener lápiz, lapicero, el cuaderno de notas y lo más importante, la palabra. Lo más importante, la Santa Biblia, para ir chequeando punto por punto cada uno de los versículos bíblicos. Vamos a orar en esta mañana a presentar delante de Dios esta enseñanza. Señor, hoy agradecidos contigo, agradecidos con tu amor, agradecidos con tu misericordia, agradecidos porque nos has dado la oportunidad de poderte servir, porque nos da la oportunidad de poder leer la palabra, poder leer el Evangelio, de poder corroborar todas las maravillas, todos los milagros, toda la obra que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, para salvarnos, para rescatarnos del fuego eterno, para liberarnos de la condenación, de la ira eterna. Tú nos rescataste y nos salvaste. Te damos gracias y hoy presentamos cada uno de los niños que nos acompañan, de sus padres y todos los que tienen la oportunidad de ver este mensaje, esta grabación, para que tú puedas tocar los corazones profundamente cada día más y poder llegar al evangelio verdadero y así poder ser nacidos una vez y para siempre si no han nacido de nuevo. Te pedimos sabiduría que viene de lo alto, el poder de tu espíritu sobre cada uno de nosotros para poder discernir lo que tú nos quieres decir en este momento, en este día, a través de cada una de las enseñanzas bíblicas que vamos a mirar el día de hoy. Agradecidos contigo, hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Como les decía al principio, hoy vamos a ver el acontecimiento más importante de la historia, de la humanidad, del universo, del mundo entero, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para ello vamos a ir a Lucas, el Evangelio de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, es el tercer libro. Vamos a ir a Lucas 2. Lucas, todos buscando ahí en la casita, todos buscando la lectura, que es muy importante. Hoy tenemos bastantes pasajes bíblicos. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo para poder mirarlos. Lucas 2, verso 1, nos dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Verso 5. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días del alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí vemos la narración que nos da Lucas, inspirado por medio del Espíritu Santo, y recolectando las cosas ciertísimas que él le dice aquí tenemos en Lucas 1, verso 1, le dice a Teófilo. Lucas 1, verso 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Esto que estamos leyendo es ciertísimo, comprobado científicamente, comprobado teológicamente, comprobado por todos los puntos. Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo es el acontecimiento más importante de la historia, al punto de que es el único en el que ha cambiado la
fechas antes de Cristo y después de Cristo. Es el único, ni Mahoma, ni el Buda, ni ninguno otro que se ha proclamado Dios ha podido cambiar la historia antes de Cristo, dividir la historia de la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo. Cristo es ciertísimo, Él sí existió, Él sí vino, Él nació, Él anduvo entre nosotros, Él murió en esa cruz, Él derramó su sangre, como dice Lucas acá, Lucas 1, verso 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros, que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Esto lo enseñaron los que vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra, de que Jesucristo anduvo entre nosotros. Y hoy, con esto que es ciertísimo, como bien lo dice Lucas, estamos en Lucas 2, verso 1. Vamos a leer desde del 4. Ellos tenían que ir y empadronarse, como dice el verso 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, que todo el mundo se anotase. Un censo. Están haciendo un censo. Este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria. Y dice, e iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. Cada uno tenía que ir a la ciudad donde pertenecía y anotarse en ese lugar. También nos dice el verso 4, y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. José venía del linaje de David, entonces él tenía que ir ¿a dónde? A Judea, a Belén específicamente, donde era David, de la ciudad de David, porque él era descendiente de David, tal y como se había profetizado que iba a salir el Mesías. Muy importante, en el verso 4 nos dice que subió a Galilea, a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y la familia de David, ¿para qué subió? Para ser empadronados, dice el verso 5. ¿Con quién subió? Con María. Dice el verso 5, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, la cual estaba embarazada. María estaba embarazada y subió a anotarse, subió a empadronarse a la ciudad de Belén. Y dice el verso 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. María estaba encinta, María estaba embarazada y ahí se cumplió la fecha para el nacimiento del bebé. Entonces dice el verso 7, y dio a luz a su hijo primogénito. Esto es muy importante. Dio a luz a su primer hijo, su hijo primogénito. La Biblia nos habla de los hermanos de Jesús, ¿verdad? Ahora por temas de tiempo no vamos a entrar ahí, vamos a enfocarnos en el nacimiento de Jesús. Nos dice, y aconteció que estando allí, el verso 6, se cumplieron los días del alumbramiento, el día de nacer. Y el verso 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dio a luz, pero era tanta la gente, era tanta la cantidad de personas que no había lugar en el mesón. El mesón es un lugar para descansar, es un lugar para pasar la noche, es un lugar para dejar las cargas. Ellos como caminaban noches, días para llegar al lugar, tiempo, horas, entonces se llevaban maletas, se llevan ropa, se llevan cosas, se llevan cargas, bultos, se lleva comida de camino. Entonces se camina con muchas cargas en la espalda. Entonces el mesón es el lugar para dejar las cargas, el mesón es el lugar para descansar, el mesón es el lugar para pasar la noche.
Pero ¿qué dice? No había lugar para ellos en el mesón, no había para ellos ningún lugar para descansar ni para pasar la noche. Verso 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, a su primer hijo, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Hoy en día vemos muchos pesebres que hacen muchos pasitos, pero los hacen lindísimos, los hacen muy bonitos, ¿verdad? Realmente el pesebre era el lugar donde comían los animales. Eso era el pesebre. En su mayoría hechos de piedra. Era una taza de animal grande donde comían los animales de piedra principalmente en esa época. Y ahí acostaron, ahí envolvieron a Jesús y ahí acostaron a Jesús en ese pesebre. Porque no había espacio en ningún mesón, no había espacio en ningún departamento, no había espacio en ningún hotel para modernizarlo, no había espacio en ninguna casa, no había espacio en ninguna parte para que ellos pudiesen descansar y lo único fue ese corral de animales y fue puesto en un pesebre. Entonces les hago una pregunta al final para que saquen, para que mediten a través de la enseñanza y para que al final se puedan responder. ¿Con qué propósito envió Dios a Jesucristo a esta tierra? ¿Con qué propósito envió Dios? Apunte la pregunta. ¿Con qué propósito envió Dios a Jesucristo a esta tierra? A su Hijo unigénito, único Hijo de Dios, primer Hijo de María. Único Hijo de Dios, primer Hijo de María, por si gustan apuntar ese dato por ahí. Vamos a ir a Mateo 1, verso 18, que también nos hace un relato de la historia más maravillosa del mundo, la que cambió la historia. Mateo 1, 18 al 23. Vamos a leer. Dice Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y el verso 21, que ya todos deberíamos de saberlo, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ya el profeta, ya lo vamos a ver en Isaías 7:14, vamos a verlo. El profeta había anunciado que de una virgen iba a nacer. ¿Quién iba a nacer? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién es Jesús? Dios con nosotros. El Hijo de Dios con nosotros. Por eso el profeta profetiza y dice que se va a llamar Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces vemos aquí en el verso 18 un poquito para ampliar un poquito más acá la enseñanza, dice Mateo 1, verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Vamos a ver, ¿cómo fue el nacimiento de Jesucristo? Así como lo dice la palabra, así como lo dice el Evangelio, así con estas palabras ciertísimas, como lo dice Lucas a Teófilo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, estando María comprometida con José, pero no estaban juntos, estando comprometida, tenían un compromiso para casarse, como ahora se puede comparar con un noviazgo bastante diferente y no se veían todos los días ni eso,
pero digamos estaba comprometida con José para casarse. Dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes de que vivieran juntos, María y José, ellos no vivían juntos, ellos no se veían, María queda embarazada. No de José, porque ellos no estaban juntos. Entonces, el hijo no era de José. Entonces, el verso 19, bueno, continuando, dice María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Esto es algo muy importante. Chicos, muy importante. María no quedó embarazada por medio de José, sino que por medio de quién? Del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo es el único que podía pagar los pecados en la cruz, porque él estaba libre de pecados. Ningún otro podía pagar ese precio en la cruz, sino que he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dice Juan 1:29. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que podía quitar el pecado del mundo era un Cordero santo, un Cordero puro, un Cordero sin mancha, un Cordero sin pecado. Y a nivel de la humanidad, todos nacemos, desde que nacemos con pecado. Como lo dice el Salmo, el salmista, ¿verdad? En el Salmo 58, verso 3, y en el Salmo 51. Todos nacimos en pecado, en maldad me concibió mi madre. ¿Cómo hemos sido concebidos? En maldad. Entonces, por más que nosotros intentemos portarnos bien, nacemos con el pecado. A diferencia, ¿verdad? A diferencia, como lo dice el Salmo 51:5, a diferencia, Jesús no nace con ese pecado, porque Jesús no es engendrado por José, sino que es engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nace Jesús? Santo. El Espíritu es puro. ¿Cómo nace Jesús? Puro. El Espíritu de Dios es limpio. ¿Cómo nace Jesús? Limpio. Por eso es el único que podía ir a la cruz y pagar el precio por nuestra deuda, por nuestro pecado. Verso 19 dice, José su marido, como era justo, no quería infamarla. O sea, José no quería dar a conocer de que María estaba embarazada y que no era de él, porque la iban a matar a pedradas. Entonces dice que José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él la dejó en secreto, que estaba embarazada. Que nadie se diera cuenta que estaba embarazada, aunque no era de él, que nadie se diera cuenta. Y aquí entra la mano poderosa de Dios, aquí entra la divinidad de Dios, dice 20. Y pensando él en esto, ¿qué estaba pensando José en este tema? De que María estaba embarazada, que no era él, que él no tuvo nada que ver. ¿Cómo sería esto? ¿Qué pasó? Entonces dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor. ¿Un ángel de quién? Del Señor. Le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No es de ningún otro hombre, no hay ninguna otra obra humana por la cual María haya quedado encinta, haya quedado embarazada, sino que es por medio única y exclusivamente de quién? Del Espíritu Santo. Y entonces Dios, viendo a José que está pensando en esto, que está meditando en esto, ¿qué hago al respecto? Le envía un ángel de él, un ángel de Dios, que le dice a José, no temas tomar a María por mujer. Entonces, le continúa diciendo el ángel a José, en el verso 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Con qué propósito envió Dios a Jesucristo a esta tierra? Recuerden la pregunta y sigan meditando. Para salvar a su pueblo de sus pecados. El Salmo 130, versículo 8, nos da una referencia. Salmos, vamos a ir a Salmos 130, versículo 8.
Salmo 130. Todos buscando por ahí. Salmo 130, verso 8. Lo tenemos todos. Salmo 130, verso 8 dice, desde el 7 podemos leer, espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en él. Redención es redimir, rescatar, rescate. ¿En quién? En Jehová. En Dios tenemos rescate a través de Jesucristo. Y el verso 8 nos dice, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿A quién va a redimir? A Israel. ¿Quién se convierte en el pueblo de Dios? ¿Quién es el Israel? Todos los que creen en la justicia de Dios. Todos los que han sido perfeccionados por medio de la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Tito 2, verso 14. Vamos a ir a Tito 2. Después de segunda de Timoteo, Tito 2, versículo 14. Nos dice, vemos que tengo varios versículos, así que vamos a correr un poquito. Tito 2, verso 14, nos dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué dice? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Quién se entregó a sí mismo en esa cruz? Para redimirnos, para rescatarnos del fuego eterno, para rescatarnos del infierno, para rescatarnos de las manos del enemigo. ¿Quién se entregó a sí mismo? Cristo se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por nosotros. Única y exclusivamente por nosotros. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Nosotros nacimos con pecado. No por lo que hacemos, no porque hacíamos y practicábamos o hacemos y mentimos, no. Éramos pecadores porque nacimos con el pecado por medio de Adán. Por un hombre entró el pecado al mundo. Ese hombre culpable fue Adán. Entonces Cristo viene, se entrega por nosotros para redimirnos, para rescatarnos, para quitarnos toda iniquidad, para purificarnos, para sí un pueblo. Él purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras, como termina diciendo el pasaje de Tito 2, versículo 14. También en Efesios 1, verso 7, tenemos Efesios 1, Efesios 1, versículo 7, dice, todo lo tenemos, Efesios 1, verso 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué nos dice el verso 7? ¿En quién tenemos redención? ¿Quién nos redime? ¿Quién nos rescató? ¿Quién nos purificó? ¿Quién nos limpió? Cristo en la cruz. Cristo se entregó en la cruz por la iglesia, por su pueblo, para salvar a su pueblo de sus pecados. Para salvar al pueblo de sus pecados, para liberarnos de todo pecado. Dice el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Cómo tenemos la redención? Por medio de la fe en la sangre de Jesucristo. Esa es la forma en la que somos rescatados, a través de la fe. Por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, sino un don de Dios, que tenemos acá también aquí está la parte de Efesios 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios envía a su Hijo para redimirnos, para rescatarnos. Dios envía a su Hijo para salvarnos del fuego eterno, para salvarnos de la maldición eterna, para liberarnos de este cuerpo pecaminoso que quiere buscar el mal y cuando Él venga, ser arrebatados por medio de su justicia, por medio de su purificación, por medio del lavamiento, por medio de la regeneración. Así es como
Por eso vino Jesús a morir a este mundo. ¿Por qué? Para sacarnos de ese fuego eterno al que íbamos directo. Íbamos como ovejas al matadero totalmente. Íbamos perdidos, alejados, nacemos alejados de Dios. Por eso necesitamos el Evangelio, necesitamos la palabra, necesitamos comprender correctamente lo que acá dice. Primera de Pedro 1:3 nos dice que por medio de la fe en la sangre de Jesucristo, Él nos hace renacer. Es muy, muy importante. Primera de Pedro, versículo 3 nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por eso estamos celebrando, o se celebra en diciembre, el 24, ¿verdad? ¿Qué se celebra? El nacimiento de Jesucristo. Por eso es la celebración más importante en todo el universo. Porque dice, bendito el Dios, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que es su Hijo unigénito. Dios envía a su Hijo único, unigénito, a morir por nosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesús no solo vino y nació, sino que creció, padeció, fue humillado y fue colgado en un madero. Y fue crucificado, fue azotado, fue herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, como lo dice Isaías. ¿Dónde dice Isaías 53? Vamos a ver, Isaías, un momentito. Isaías 53. Vamos todos buscando Isaías. Vamos a ir a Isaías. Ya el profeta había dicho todo lo que iba a suceder con Jesucristo, el Hijo de Dios. Isaías 53, versículo 6. Bueno, desde el 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué dice? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya se había profetizado que iba a venir Jesucristo a morir en esa cruz para justificarnos, purificarnos, para santificarnos y darnos la oportunidad de ir al reino de los cielos. Isaías, ya que estamos por acá, Isaías 7, verso 14. Isaías 7, verso 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué dice? Que había profetizado ya Isaías. Por tanto el Señor mismo os dará señal. Es una señal. He aquí que la Virgen concebirá. ¿Cómo una Virgen va a concebir si no tiene esposo? Si no convive con alguien. Eso es solo un milagro divino. Por eso dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Eso es una señal. La señal de que María no estaba, no se había unido a José. Eso es una señal. Sino que queda embarazada directamente del Espíritu Santo. Esa es la señal. Por tanto, el Señor mismo dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesucristo vino a este mundo y estuvo entre nosotros. Dios con nosotros. Eso es la señal. El profeta Isaías ya había anunciado la venida de Jesucristo. Volvemos a Mateo
Estamos finalizando ya, volvemos a Mateo 1. Mateo 1, verso 18, verso 22. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, lo que leímos ahora en Isaías 7, verso 14. Dios con nosotros. ¿Y qué vino a hacer Dios a esta tierra? ¿Qué vino a hacer el Hijo de Dios? ¿Para qué fue enviado Jesucristo a esta tierra? A hacer la voluntad de su Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos seamos salvos, que todos podamos entrar al reino de los cielos. Para finalizar, se nos ha ido el tiempo, vamos a ir a Romanos 3, 24 y 25. Romanos 3, 24 y 25 nos dice, Romanos 3, 24, 25, todo lo tenemos ahí corriendo. Romanos 3, 24, 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús vino a redimirnos. Jesús vino a rescatarnos. Entonces, ¿con qué propósito envió Dios a su Hijo a la tierra? A redimirnos, a rescatarnos, a perdonarnos de todas nuestras iniquidades, a perdonarnos de todo nuestro pecado, de toda nuestra suciedad, a liberarnos, santificarnos y purificarnos por medio del lavamiento del agua por la palabra. Entonces dice aquí el 24, Romanos 3, 24, siendo justificados gratis. Él nos justificó gratuitamente. Gratis, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El rescate es por medio de Cristo Jesús. Ninguna obra humana puede rescatar a nadie del fuego eterno. Solo Cristo, a través de la fe en la sangre de Jesucristo. Por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. Efesios 2, verso 8. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios envió a su único Hijo a morir por nosotros para ser rescatados, para ser redimidos gratuitamente, como lo dice el verso 24 de Romanos, por su gracia, única y exclusivamente por su gracia, por el regalo divino de Dios. Podemos ser liberados del fuego eterno, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación es un sacrificio para evitar el castigo, aplacar el castigo y alcanzar la justificación por medio de Dios. Entonces dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Él es propicio por nosotros, por medio, a través de la fe en la sangre de Jesucristo. La propiciación es el sacrificio. Jesucristo se sacrifica para que la ira de Dios no venga sobre nosotros en el día del juicio, sino que cayó sobre él. Y así justificarnos a nosotros y llevarnos al Padre, y llevarnos al reino eterno. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que lo único que nos puede rescatar del fuego eterno es la fe en la sangre de Jesucristo. Y a eso vino Jesús al mundo. A eso envió Dios a su Hijo unigénito a este mundo, a rescatar a todo aquel que en él cree. Como dice San Juan 3, 16, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si tenemos claro en quién creemos, si tenemos claro por qué vino Jesús a esta tierra y creemos en la obra que él hizo en la cruz, en el derramamiento de su sangre, somos salvos, somos santos, somos puros, somos justificados por medio de ¿qué? De su gracia. Vamos a orar para finalizar. Señor, te agradecemos. Agradecemos esa misericordia tan grande que has tenido para con cada uno de nosotros.
Te agradecemos por ese regalo de la salvación. Te agradecemos por cada uno de los niños, jóvenes y adultos que han escuchado la palabra en este día, para que todos podamos ser impactados positivamente por tu palabra, Señor, y aumenta nuestra fe, para creer cada vez más en ti y poder llevar el evangelio, poder llevar la palabra, para enamorarnos más de la palabra, aprenderla, memorizarla y así poderla compartir con los que no conocen este gran regalo que tú tienes, como lo es tu gracia, tu misericordia para cada uno de los pecadores. Agradecidos contigo que nos has liberado del fuego eterno. Presentamos este día, Señor, presentamos todo lo que nos regalas, presentamos nuestras familias, presentamos nuestros vecinos, presentamos nuestros amigos a quien tenemos que hablarles de este regalo de la salvación tan grande. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta luego. Chao. Qué interesante que estuvo la palabra, niños. Espero que hayan podido aprender mucho hoy sobre la palabra de Dios. Vamos a pasar al tiempo de las actividades. Hoy están a cargo de la maestra María. Hola niños, espero que se encuentren muy bien. Vamos a buscar nuestras Biblias para dar inicio a las actividades de la enseñanza de hoy. Hoy tenemos 3 preguntas y una actividad de completa el versículo. Vamos a comenzar. Nos vamos a ubicar en Mateo capítulo 1, a partir del versículo 18, que es sobre el nacimiento de Jesús. Y la primera pregunta dice así: ¿de quién concebió María? Opción A, del Espíritu Santo, u opción B, de José. Muy bien, la respuesta correcta es del Espíritu Santo y lo vemos en Mateo 1:18, que dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo 1:18. Muy bien, chicos. La pregunta número 2 dice así: ¿cómo se llama nuestro Salvador? Opción A, José, u opción B, Jesús. Muy bien, la respuesta correcta es la opción B, Jesús. Y lo vemos en Mateo 1:21, que dice así: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. San Mateo 1:21. Muy bien, chicos, ahora viene la última pregunta, que dice así: Jesús nació en hospital o pesebre. ¿Cuál es la respuesta correcta, chicos? Muy bien, la respuesta correcta es pesebre. Y lo vemos en Lucas 2:16, que dice así: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. San Lucas 2:16. Muy bien, chicos, para finalizar la sección de actividades vamos a realizar un complete el versículo. Nos vamos a ubicar en San Lucas capítulo 2, del versículo 10 al 11. Recuerden que yo voy a hacer una pausa donde va una palabra que ustedes deberán completar y seguidamente leeremos todos juntos el versículo completo. Entonces dice así: pero el ángel les dijo: no, porque he aquí os doy nuevas de gran, que será para todo él, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un, que es el Señor. ¿Cuáles son las palabras que completan esos dos versículos, chicos?
Muy bien. Las palabras que hacían falta eran temáis, gozo, pueblo, Salvador y Cristo. Ahora leeremos los versículos todos juntos. San Lucas 2:10 dice así: Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. San Lucas 2:10 y 11. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima enseñanza. Bendiciones. Qué bonita que estuvieron las actividades, niños. Espero que las hayan podido realizar. Vamos a orar para finalizar. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que aprendimos hoy. Te pedimos, Padre Celestial, que nos guíes, que nos des mucha sabiduría y discernimiento. Ayúdanos a caminar correctamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta luego, niños. Nos vemos en el próximo video. Chao.